Hola, bienvenido al canal. Hoy quiero hacer un vídeo un poco distinto y es que hemos salido de casa porque lo que me interesa es explicarte cómo podemos aprovechar plantas silvestres que podemos encontrar fácilmente para darles uso en nuestro huerto. Ya sabes que hay un montón de usos que le podemos dar a toda esta vegetación que tengo tras de mí, a la que solemos referirnos como plantas adventicias, hierba, malas plantas, vamos, de cualquier forma que no hace una auténtica justicia a todo lo que nos aportan. Y es que estas plantas pueden darnos de comer perfectamente, porque muchas de ellas tienen un gran valor nutritivo e incluso gastronómico. Pero es que además sabemos que pueden servir para curarnos distintas afecciones. Pero yo hoy quiero centrarme en otro tipo de uso, en la utilidad que les podemos encontrar para nuestro huerto, ya sea recolectándolas y utilizándolas en forma de infusiones, de cocciones, purines, para hacer distintos tipos de extracto para aplicar sobre las plantas o el suelo, o también para situarlas dentro de nuestro huerto como plantas refugio, o por ejemplo, para atraer o para alejar distintos tipos de plagas. Y es que les podemos dar muchísimo uso, y eso sí, es clave para saberlas utilizar correctamente que observemos, que veamos qué es lo que crece a nuestro alrededor. Hoy yo he venido a un espacio cercano de casa, es una especie de merendero, ni siquiera es un entorno plenamente natural, es un entorno que todos podemos tener cercano a nuestro huerto, y además en estos espacios que están a medio camino entre lo natural y lo urbano, justamente aquí se da una gran biodiversidad y podemos encontrar cosas realmente interesantes, así que vamos con la primera. Mira, justamente en esta zona de pequeño prado tenemos un montón de plantas interesantes y esta es la primera. Esta tan y tan bonita es una borraja, seguro que ya la conocías porque es muy habitual en muchísimos entornos. Lo primero a destacar, les encanta las abejas, y es que tiene una gran cantidad de néctar, no solo polen, sino también eso que las plantas dan a cambio de su polinización, que es el néctar, para que se alimenten las abejas. Por eso las flores son muy dulces y se pueden consumir, al igual que los tallos y las hojas. Pero hoy, como te digo, nos centramos en otro uso. Nos centramos en el uso que le podemos dar si recolectamos la planta y hacemos un purín con ella. Hicimos un vídeo hablando sobre el purín de consuelda, que tiene muchísimas propiedades. Es probablemente uno de los purines más famosos y más utilizados en el huerto, y por buenas razones, y es que el purín de consuelda nos aporta un gran impulso a todo lo que es la vida microbiana del suelo, también fósforo, nos aporta potasio, nos recoge nutrientes de grandes profundidades y nos los vuelve a traer a la superficie, y haciendo el purín rescatamos todo eso y lo podemos aplicar a nuestro suelo. Pues bien, si no tienes consuelda a mano, la borraja es un excelente sustituto. De hecho, si buscas un poco por internet, encontrarás fácilmente una tesis doctoral que compara estos dos purines, e incluso acaba asegurando que el purín de borraja tiene ciertas virtudes más pronunciadas, digamos, que el purín de consuelda, es decir, que en algunos sentidos este sería mejor. Puedo entender en muchos casos esa mejora cualitativa de la borraja respecto a la consuelda, eso sí, las raíces de la borraja no son tan profundas, por lo tanto, los nutrientes no los va a sacar de tanta profundidad, eso sería un punto en contra de la borraja, pero por lo demás tiene, vamos, las mismas virtudes que la consuelda, así que la puedes sustituir perfectamente. El mejor momento para su recolección, cuando está en flor, justo ahora. Pero ten en cuenta, y esto va a servir para todas las plantas de las que te hable, que cuando coseches una planta de estas, de un entorno, aunque esto no sea un bosque, aunque esto no sea un parque natural y sea un simple merendero,
Lo que no vamos a hacer es acabar con todas las borrajas de esta zona, ni tampoco es necesario que cosechemos la planta entera. Si dejamos en la base algunas hojas, esta misma planta podrá recuperarse, no será lo mismo, pero seguirá echando flores, que alimentará a las plantas de este lugar, hará semillas, preservará esa diversidad genética que necesita para prosperar y al fin y al cabo haremos un impacto mucho menor. Así que yo creo que esta, por ejemplo, si cortáramos por aquí o por aquí a media altura, ya tendríamos suficiente. Y la de al lado, pues no la cojamos, caminemos un poquito más y vamos cogiendo una o dos de cada zona que veamos. En cuanto a cómo hacemos el purín y las dosis y todo eso, pues exactamente igual que el de Consuela. Si no lo has visto aún, pásate al acabar este vídeo a verlo y básicamente eso te sirve para casi todos los purines de los que hoy te voy a hablar. Todos se pueden hacer más o menos de la misma forma, no hay grandes diferencias. Ten en cuenta una cosa, y es que veo dos grandes problemas que la gente tiene o dos grandes errores que la gente comete al hacer purines. El primero, lo dejan fermentar durante demasiado tiempo. Y es que se ha comprobado que los purines frescos, poco fermentados, son mucho mejores que aquellos que dejamos fermentar durante mucho tiempo. Y esto también sirve para guardar los purines. No es que no se puedan guardar, es que van perdiendo propiedades. Así que cuantas más veces hagamos pequeños lotes y los apliquemos frescos, muchísimo mejor. ¿Cuánto puede fermentar? Una semana, 10 días, pero no más. Y luego, por otro lado, hay gente que está removiendo continuamente los purines por esa idea de que todo lo que se oxigena es mejor que lo anaeróbico. Y eso no es así para nada. Pretendemos una fermentación, y no voy a entrar ahora en detalles, pero es un proceso anaeróbico. Podemos remover cada 4 o 3 días más o menos, pero no más. Incluso si lo hacemos una o dos veces durante el proceso, probablemente todo vaya perfectamente. Y es que si removemos demasiado, podemos provocar que se multipliquen mucho las levaduras en un inicio y que luego no tengan suficiente alimento y eso nos lleve a ciertos problemas y olores desagradables y cosas que no queremos en nuestro purín. Así que vamos a remover y oxigenar lo justo. Aquí tenemos otra planta que me encanta. Se trata de una Brassicacia, igual que las coles, los rabanitos o los nabos. En este caso es la mostaza, y aunque veas que tiene la flor de color amarillo, se trata de la mostaza blanca. Esta es una planta de la que también te he hablado en otros vídeos, y es que recomendamos el uso de abono verde de mostaza blanca cuando tenemos infecciones de hongos que pasan el invierno en el suelo y que son recurrentes. Pero ojo, este es un abono verde que tiene un efecto notable en el suelo y que tampoco nos iría bien que abusáramos de él. Vamos a utilizarlo solo cuando sea imprescindible, cuando queramos deshacernos de hongos, porque al igual que actúa contra los hongos patógenos, también va en detrimento de micorrizas y de otros organismos que sí que nos interesan. Además, tiene cierta acción nematicida, que también es muy interesante. Si tenemos una zona cercana a nuestro huerto en la que crece de forma silvestre mostaza blanca, ¿cómo podemos aprovecharla? Podemos, por ejemplo, esperar a que fructifique, que por aquí debajo de las flores se van formando estas vainas, luego crecerán, mira, por aquí hay unas un poquito más grandes en esta zona, y dentro de cada vaina se forman 2 o 3 semillas. Pues podemos esperar a que todo esto se seque un poco, venimos, cosechamos algunas semillas, no todas, porque también son un gran alimento para los pájaros, y así tendremos nuestra propia simiente, además perfectamente adaptada a nuestro clima y a nuestro entorno, y podremos utilizarla como abono verde. Si no consigues suficiente semilla, bueno, coge un poquito, reprodúcela un año en tu huerto y así para el siguiente, y así que tendrás y de sobras, porque el cultivo de la mostaza es muy sencillo. Además, mientras la cultives, puedes aprovechar las hojas, las puedes comer, las puedes utilizar, por ejemplo, en un pesto, tienen un sabor muy agradable tipo rúcula.
De hecho, están realmente buenas. También las flores son comestibles, como no. Y otro uso que podrías darle para el huerto es cosechar una parte de la planta, respetándola, eso sí, porque está en un entorno natural, llevarla a tu huerto y utilizarla como acolchado. De esa forma también vas a aprovechar ese principio activo para luchar contra ciertos hongos del suelo. No es lo mismo que si la cultivas, pero también puedes aprovecharte de esa manera. O incluso mejor, haz un purín con esta parte vegetal de la planta, aplícalo regando en tu huerto y luego utiliza los restos vegetales que te han quedado del purín para acolchar sobre él. Ese sería el uso más eficiente de la planta que podemos dar en el huerto. Pero eso sí, recuerda, solo si tienes verdaderos problemas recurrentes con hongos del suelo, como podría ser mildiu, Phytophthora alternaria, todo este tipo de hongos. Por ejemplo, contra oidio, que es un hongo aéreo que se deposita sobre las hojas, no tendría ningún sentido hacer este tipo de tratamiento. Vamos a ver qué otras plantas encontramos. Por aquí estoy viendo otra planta muy interesante. Fíjate, esto es un diente de león. Cuando hablamos de dientes de león, debes pensar que existe una gran variabilidad específica de esta planta. Puede ser que en tu zona los dientes de león sean un poco distintos a estos, y es que hay muchos tipos en realidad, pueden variar mucho. Fíjate, tienen este tipo de hojas dentadas tan características, pueden tener más o menos pilosidad. Aquí tienen mucha porque están adaptados a un clima muy árido y muy seco, y las flores, esta es muy jovencita, se llegan a abrir mucho más, son muy exuberantes. En esta zona de un amarillo pálido, pero en otros sitios tienen un amarillo más anaranjado. Incluso he visto plantas por otros lugares que tienen una coloración un poco rojiza. Bueno, todos son dientes de león. Lo más característico de esta planta es que cuando hace la semilla forma esa especie de formación que los niños soplan y las semillas van volando con el viento. Seguro que la conoces perfectamente. Esta es una planta sobre la que también hicimos un vídeo. En él lo utilizábamos para hacer un purín, que yo es la forma que me parece más interesante de utilizarla. Eso sí, los principios activos que tiene, que pueden ser el etileno, el ácido salicílico, algunos taninos, algunos tensioactivos también tiene, todo ello está en mayor concentración en la raíz. Entonces, es una planta que nos convendría arrancar, pero cuando estamos hablando de una planta que crece en un entorno natural, no me siento nada cómodo arrancándola y mucho menos recomendando a la gente que lo haga, porque en primer lugar vamos a respetar nuestro entorno, eso ante todo. Por mucho que nos pudiéramos beneficiar de su raíz, no vamos a destruir la planta. Ahí se me ocurren dos opciones, o bien tenemos una concentración de principios activos algo menor y cosechamos solo una parte de la planta, de la parte aérea de la planta, pero solo una porción, o bien lo que podemos hacer es cosechar las semillas, cultivarlas en nuestro huerto y entonces sí, como viste en nuestro vídeo, que era un diente de león cultivado en nuestro huerto, lo arrancábamos para utilizarlo entero. Lo que haríamos con ese diente de león es picarlo bien pequeñito, raíz, hojas, flores, tallos, todo, ponerlo en un barreño con agua para hacer el purín y en una semana o 10 días habríamos conseguido un excelente estimulador de toda la vida microbiana del suelo. Es ideal para aplicar justo ahora, al final del invierno, principio de la primavera, cuando toda esa vida está despertando, pues con el extracto de diente de león le damos ese empujón extra. Además, es una planta utilizada en agricultura biodinámica, también para hacer un preparado, pero en ese caso se utiliza únicamente la flor y no la planta entera. Hasta ahora prácticamente todos los usos que te he dado son purines y bueno, vamos a hablar de más cosas, pero es que se ha dado así hasta el momento. Pero veo que por aquí al lado, fíjate, sin moverme, tengo otra planta curiosa. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de la Lactuca virosa, es una planta de lechuga silvestre.
También tendríamos otra, que es la Lactuca serriola, y no está claro si son la misma especie, subespecies distintas. Bueno, hay un poco de discusión en la que no vamos a meternos. Sobre esta planta lo que te quiero indicar y en lo que nos toca al huerto, en lo que nos importa en el huerto, es que puede cruzarse, puede hibridarse con nuestras lechugas. Ya sé que solemos decir que entre especies distintas no se suelen cruzar, pero esta es una de las excepciones. Nuestras lechugas del huerto, que son Lactuca sativa, pueden cruzarse con Lactuca virosa, con Lactuca serriola. ¿Y qué implicaría eso? Pues, en primer lugar, algo bastante poco afortunado es que nuestras lechugas, poco a poco, van a ir volviendo a tener ese carácter ancestral que tenían las especies silvestres en su origen, de un látex amargo. Aunque también te digo que esto no es como 1 más 1 es igual a 2. Esta planta está relativamente cerca de nuestra casa y me parece realmente difícil que se llegue a cruzar con nuestras lechugas. Y es que ya sabes que ahora estamos haciendo un landrace, una mezcla a propósito de muchas variedades distintas. Y ahí me estoy dando cuenta de lo difícil que es cruzar las lechugas, porque cuando examinas su flor en detalle es que tiene los órganos masculinos y femeninos pegados, y son flores diminutas que incluso a los insectos les cuesta acceder a ellas, así que es bastante complicado que el polen de una flor que está lejana llegue hasta otra flor. Lo más habitual es que se autopolinicen. Eso sí, puede llegar a suceder. Por eso, lo que deberíamos hacer si guardamos semillas es, antes de dejar que una lechuga vaya a flor, probar un poquito de sus hojas y si es amarga, descartarla. Siempre vamos a seleccionar evitando las lechugas amargas, porque esa ha sido una selección que nos ha costado cientos de años conseguir. Las lechugas de hoy en día son mucho menos amargas que las que había hace 500 años. Y si mezclamos con estas especies silvestres, estaremos involucionando unos cuantos siglos. Así que no hagamos eso con nuestras propias semillas, probemos y seleccionamos. Y voy a seguir sin moverme del sitio porque toda esta planta que tengo por aquí, todas estas hojas, todo esto es vinca. No estoy seguro si es vinca mayor o vinca menor, porque se parecen bastante. No quiero pisarla, pero aquí tenemos un ejemplar con flor. Fíjate, hace esta flor tan bonita. Esto no es realmente una especie silvestre, pero sí que es una especie que está naturalizada. Aquí nadie la ha plantado, pero ha aparecido, aunque su origen probablemente fuera de jardinería. Esto nos lo podemos encontrar en muchos espacios naturales, donde la división entre lo que es silvestre y lo que está naturalizado no está siempre clara. Me interesa esta planta tan y tan bonita por un motivo muy curioso, y es que alberga un pulgón monófago. Los pulgones monófagos son aquellos que solo atacan a una o unas pocas especies y de esa forma, aunque los tengamos en nuestro huerto, no van a atacarnos a nuestros cultivos, pero lo que sí que van a hacer es atraer a todos esos depredadores y parásitos del pulgón, a lo que llamamos fauna auxiliar y que nos interesa tanto tener en el huerto. Por eso, albergando estas plantas entre nuestros cultivos o cerca y dejando que se infecten de sus pulgones monófagos, lo que estamos haciendo es crear plantas búnker. ¿Qué es eso justamente? Plantas que se infectan de forma segura y atraen a todo tipo de fauna útil. Imagínate una mariquita, un sírfido, una crisopa de tu huerto. Mientras tú no tengas plagas en tus cultivos, ¿de qué va a alimentarse? Bueno, si tienes suficientes flores y que tengan un polen nutritivo, cierto es que estas especies pueden alimentarse de polen cuando no encuentran presas, pero evidentemente van a preferir su fuente de alimento preferido, los pulgones. Así es que con estas plantas lo que hacemos es mantenerles esa comida que necesitan para que así las poblaciones de depredadores sean estables en nuestros huertos. Los pulgones que albergan las vincas es el llamado pulgón de las adelfas o Aphis neri, que también podemos encontrarlo en, adelfas, en vincas
y en asclepias. En nuestro huerto, por ejemplo, tenemos asclepia, tenemos alguna adelfa también, justamente para atraerlos. Y lo que hemos intentado establecer sin éxito hasta el momento son las vincas, pero fíjate que justo al lado de casa las tenemos en estado silvestre. ¿Y cómo podemos aprovecharnos si vemos vincas cerca de nuestro huerto? Pues podríamos recoger su semilla para cultivarla como una planta banker en el huerto, o podríamos buscar a ver si tenemos la suerte de encontrar un poco de pulgón Aphis neri en ellas. Es muy fácil identificarlo. De hecho, si ves un pulgón sobre unas vincas, casi seguro que es Aphis neri, porque es una planta tóxica y los otros pulgones no pueden alimentarse de ella. Pero es que además Aphis neri, por si queda alguna duda, es un pulgón de un color amarillo brillante, así que no hay confusión posible. Si lo encuentras, puedes recoger una ramita infectada, llevarla a tu huerto, ponerla sobre una adelfa o una asclepia y así habrás creado tu propia planta banker. Vamos a ver qué más encontramos. Por aquí estoy viendo un montón de caléndulas. Esto es la caléndula silvestre, no es la que solemos tener en los huertos, que es caléndula officinalis, sino que es caléndula arvensis, la que nos encontramos con una flor mucho más pequeñita, pero también con unas propiedades muy parecidas a la caléndula officinalis. Lo podemos distinguir perfectamente por estas semillas tan y tan características que tiene la caléndula. Y ese sería el primer uso que le podemos dar a esta planta, recolectar sus semillas, plantarlas en el huerto y tener nuestra propia producción de una caléndula perfectamente adaptada a nuestras condiciones de cultivo, a nuestro clima, a nuestro suelo, y además que cuando estas plantas crecen sin un riego, sin una fertilización, en condiciones más rústicas, parece que expresan mucho más sus principios activos. Por eso es interesante en muchas ocasiones que las plantas de las que vamos a aprovecharnos de los principios activos sean de crecimiento silvestre. Con ellas podemos hacer el clásico aceite de caléndula, que también te hemos enseñado a hacerlo en el canal, y luego utilizarlo para aplicarlo directamente sobre la piel o para elaborar distintos tipos de pomadas, cremas o lo que queramos. Pero en nuestro huerto, ¿cómo podemos utilizarla? Bueno, en primer lugar, su polen es muy nutritivo y también va a alimentar a los depredadores. A falta de presas, pueden alimentarse del polen de las caléndulas. Nos atrae a muchos polinizadores. De hecho, hasta que he llegado yo, por aquí había revoloteando un montón de insectos. Pero es que además podríamos cosechar una parte de la planta, siempre una pequeña porción, ya que estamos en un entorno natural, y hacer una vez más un purín con ella. Este purín luego lo diluimos al 10% y lo fumigamos sobre coles, todo tipo de brasicáceas o tomateras. Esto les da un vigor extra, un aporte de micronutrientes. Sería una especie de fertilizante foliar y además potencia mucho todo lo que es la filosfera, que son esos microorganismos que viven sobre la superficie de las plantas. Y otro uso, probablemente el que a mí más me gusta, es cosechar las semillas no para cultivarla en nuestro huerto, sino para añadirlas en mezclas de semillas que vayamos a utilizar o bien en prados o bien en cubiertas vegetales, añadiendo una planta que tiene un gran aporte de polen, que alberga distintas especies de fauna útil y además, por qué no decirlo, que queda muy bonita y alegra la vista. Fíjate, hiedra, aquí vemos una pequeña plantita, por aquí hay un poquito más. Esto es otro ejemplo de una planta que en realidad no es silvestre, pero que podemos encontrar fácilmente naturalizada, ya sea en bosques o en espacios como este, periurbanos. Es una planta bastante tóxica, de la que se puede elaborar un insecticida. Eso sí, vamos a tratar los insecticidas como se merece. En ecológico
Nunca jamás utilizaremos un insecticida de forma preventiva, porque un insecticida es un veneno y no vamos a poner venenos por sistema, porque afectaríamos a los insectos que consideramos plaga, pero también afectaríamos a los demás, a aquellos que nos son útiles. No vamos a llenar nuestro huerto de vida para luego aplicar biocidas indiscriminadamente, por mucho que se diga que estos productos son o están autorizados en agricultura ecológica. No dejan de ser insecticidas. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Primero, cuando tengas realmente una plaga, y no hablo de presencia de algunos insectos, sino de una auténtica plaga que está mermando y afectando gravemente a tu cultivo. Además, antes de aplicarlos, vamos a cerciorarnos de que no esté actuando ya el control biológico, que no haya depredadores, que no haya parásitos de esa plaga, porque si no, estarías matando con el insecticida tanto lo bueno, por así llamarlo, como lo malo. Una vez hayamos visto que es una auténtica plaga y que no hay el control biológico actuando ya sobre ella, si decidimos utilizar un insecticida podemos recurrir a la hiedra. Sobre todo es efectiva contra mosca blanca y también contra algunos otros, pero principalmente contra la mosca blanca. Para ello elaboraremos un purín en el que pondremos un 10% de planta, es decir, unos 100 gramos de hiedra picada por cada litro de agua. Lo dejamos una semana que fermente, filtramos y eso lo volvemos a diluir al 10%. Cuidado porque es un veneno, como te digo, es un insecticida potente y también es tóxico para nosotros, así que manipúlalo con guantes, procura no mojarte la piel porque te podría dar algún tipo de reacción. Y por supuesto, plantéate qué vas a hacer con los restos. El material vegetal que te quede de haber pasado por ese purín, igual sí que puedes ponerlo en tu pila de compost, pero si te sobra líquido, si te sobra purín, ¿dónde vas a tirarlo? ¿Cómo te desharás de él? Porque eso es algo que hay que tener en cuenta. Si lo pones en tu pila de compost, vas a matar gran parte de la vida que hay ahí. La Hedera helix o hiedra es bastante tóxica. ¿Dónde lo tirarás? Igual por el desagüe podría ser una opción. No es un producto químico que debemos llevar a un punto de reciclaje, pero no lo tires al suelo, no lo tires al compost, no lo tires en lugares donde haya vida. Ya ves que no somos muy amigos de este tipo de sustancias, que no nos gustan para nada los insecticidas, aunque entiendo que a veces son útiles y necesarios y podemos usarlos y aprender cómo se hacen, pero eso sí, siempre utilizándolos adecuadamente. Vamos a ver si encontramos alguna planta más. Nos hemos alejado un poco para encontrar distintas plantas, tampoco demasiado lejos, ya veis que también es un entorno muy periurbano, tenemos aquí al lado de la carretera. Fíjate, esta planta que tengo aquí, esto es la olivarda, en latín se la conoce como Ditrichia viscosa, y es una planta que me encanta, porque tiene la superficie cubierta con tricomas, con pequeñas glándulas llenas de resina. Eso dificulta mucho el acceso a los depredadores y a distintos insectos que no les gusta caminar por encima de este medio. Y es lo mismo que sucede en las plantas de tomatera. Si te fijas, también tienen esos pequeños pelillos que si los tocamos nos quedamos llenos de resina en la mano. Entonces, los depredadores que sobreviven aquí encima son depredadores que también viven muy bien encima de nuestras tomateras. ¿Y en cuál estoy hablando, en cuál estoy pensando justamente ahora? En Nesidocoris tenuis. Un depredador que nos va genial para el huerto, porque nos va a controlar en las tomateras desde la tuta absoluta, a la mosca blanca, al pulgón, a albasates, a prácticamente todo lo que pueda dañar a nuestras tomateras, Nesidocoris tenuis nos lo controla. En invernadero ocasiona a veces daño porque cuando se queda sin presa puede picar a las plantas y comerse él mismo las tomateras, pero en huertos abiertos, antes de que suceda eso, se va a ir a otra planta donde encuentre alimento, así que no hay problema. Una forma de utilizar estas plantas en tu huerto podría ser que recortes ciertas partes, las pongas en una bolsa, te las lleves al huerto
y las extiendas bajo las tomateras. Probablemente haya Nesidocoris tenuis en estas plantas que se vayan a propagar en tu huerto si haces lo que te digo. Además, también podrías cosechar semilla, germinarla y tener tu propia planta refugio para cuando te deshagas de las tomateras, que los Nesidocoris pueden pasar el invierno sobre estas plantas. Por aquí, como no, un romero muy habitual de estas zonas. El romero también nos va muy bien en el huerto. Podríamos, ahora que está en crecimiento y tiene estos tallos más verdes, es muy fácil cortar y sacar esquejes. Hice un vídeo sobre cómo hacer esquejes en el que justamente enseñaba a hacer algunos con romero, muy sencillo. ¿Y por qué queremos romero en nuestro huerto? Principalmente a mí me gusta, aparte de utilizarlo en la cocina, evidentemente, por un motivo, y es que florece cuando hay muy pocas flores en el huerto, y así asegura esa cantidad de polen que necesita la fauna útil en los momentos de mayor escasez. Por aquí vemos que hay también bastante caléndula, ya ves que la caléndula por aquí es muy abundante, el tomillo, que también nos podría ir muy bien, además al ser una planta tan rastrera, nos ocupa los espacios bajos, ¿no?, que a veces quedan más desatendidos en el huerto. Mira, por aquí tenemos una plantita pequeñita, pero que ya me va bien para explicártelo, ya me sirve. Esto se trata de aliso o lobularia. Y es una planta muy utilizada como planta refugio para el control biológico. Alberga a distintos insectos y ácaros muy beneficiosos para nuestro huerto. Por ejemplo, Orius laevigatus es un depredador que come todo tipo de plagas y que se alimenta de este polen. Le encantan estas plantas. También ciertos ácaros depredadores que acaban con araña roja, con basates y con otros. Y muchas otras, las crisopas, las mariquitas y demás, también les gusta mucho esta planta. Como tiene un porte tan bajito, va muy bien para ponerla entre medio de nuestras plantas, por ejemplo, bajo las tomateras, entre los pimientos, entre los pepinos, entre cualquier cosa puedes poner esta flor, que además queda muy bien, tiene ese efecto tapizante y va a atraer a un montón de vida. Parece mentira que una planta tan pequeña y con una flor tan insignificante pueda ser tan y tan importante en nuestro huerto. Y ahora, como no, tengo por aquí otra de las plantas reinas del control biológico. En este caso, como estamos a finales de invierno, está seca, pero es una planta vivaz que va a rebrotar de la base. Por aquí vemos, esto es un hinojo salvaje, silvestre. Y el hinojo es también, por aquí está rebrotando ya, vemos por aquí los primeros brotes. El hinojo es una de las plantas también más importantes en cuanto al control biológico, porque alberga de todo. Es una umbelífera y sus flores en umbelas les encantan a mariquitas, arañas, bueno, a todo tipo de vida. Su polen es de los más nutritivos. Cuando hablo de polen nutritivo, pues este es un gran ejemplo. Esos palos verticales que forma les encanta a las arañas para tejer sus telas, que eso son verdaderas trampas de control biológico. Como tienen el tallo hueco, dentro hay muchas avispas, cazadoras, parásitas, que les encanta para hacer sus nidos por ahí. Y vamos, es que hay un montón de fauna. De hecho, nuestro amigo Jairo, de Entomopatía con Jairo, tiene un excelente vídeo sobre esta planta. Te recomiendo muchísimo que te pases por su canal. Jairo es un auténtico crack, domina una barbaridad sobre plagas, insectos y control biológico. Y yo espero que te haya gustado este vídeo un poco distinto, que te haya resultado útil y nos vemos en el siguiente.